Amén. Y dice así la palabra del Señor. Un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret y la gente apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas, dice, más profundas, y echen allí las redes para pescar. Dijo Pedro: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón Pedro, pero como tú me lo mandas, dice, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto, dice, las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Dice que él y todos sus compañeros, dice, estaban asombrados ante la pesca, dice, que habían hecho, como también lo estaba Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron, dice, las barcas a tierra y dejándolo todo, dice, le siguieron. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice desde el más grande, Señor, hasta el más pequeño. Dios, sabemos que cada uno de los que están aquí, Señor, están en ese lugar porque te buscan, Señor. Están en ese lugar porque tienen hambre y sed de ti. Están en ese lugar, Señor, porque Dios, necesitan llenar sus vasijas de tu Espíritu Santo. Y también, Señor, en esta mañana te pedimos, Dios, que todo pensamiento negativo, Señor, Dios, tú nos des la capacidad, la sabiduría de someterlo en obediencia debajo de tus pies, y que, Dios, tu palabra fluya en nuestra mente y en nuestro corazón. Declaramos este lugar santo, declaramos las mentes, los corazones libres por el poder de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos, ahí donde está. Hemos leído el capítulo 5 de Lucas. Esta, hermanos, bella historia donde hermanos, Jesús en su ministerio, hermanos, estaba compartiendo a las multitudes. Jesús, hermanos, era seguido por multitudes. La Biblia dice, hermanos, que lo aplastaban, no lo aplastaban, ¿cómo dice? Lo empujaban, hermano, ¿cómo dice la palabra de Dios? Lo apretujaban, hermano. Si usted ha ido a un lugar donde hay mucha gente, hermanos, donde no se puede meter, donde con trabajos entra, y vemos otro caso, hermano, como en Zaqueo, que Zaqueo, por mucha gente que había, hermano, no se podía acercar a Jesús, pero la historia habla, hermano, que Jesús
la gente, hermano, lo seguía tanto, y quería estar cerca de él, hermano, que yo me imagino, hermano, que Jesús les tendría que decir, háganse un lado, por favor, voy a pasar, y la gente estaba, o quería estar cerca de él. En uno de esos mensajes, hermano, en una de esas misiones que Jesús hizo, que iba de un lugar a otro, y en este caso fue a Genezaret, hermanos, a predicar el evangelio del Señor. La Biblia enseña, hermanos, la palabra en sí enseña que Jesús hablaba, hermano, como quien tiene autoridad. Y la palabra, hermano, estaba llegando a los corazones del pueblo. Y llega Jesús, hermanos, al mar de Genezaret, a la orilla, a ese lago, hermano, donde Jesús solía llegar. Donde, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, tiene mucha relación con ese lugar, donde se reconoce en estos tiempos, o en aquellos tiempos, o la iglesia lo reconoció como la pesca milagrosa, hermano. Pero ahí, hermano, Jesús llegó. Y sabe, hermano, si se da cuenta, Jesús nunca hizo cosas o algo solamente por hacerlos. Jesús era intencional. Me gustó el tema que tuvimos la semana pasada, hermanos, en la convención. Jesús era intencional, diga intencional. Jesús era intencional, hermano. Jesús no hacía nada, hermano, solamente por hacerlo, sino Jesús lo hacía siempre con una intención. ¿Qué andaba buscando Jesús? Jesús andaba buscando, hermanos, sembrar la palabra de Dios. A eso Jesús había venido. ¿A qué? A predicar el reino de Dios, a predicar el evangelio, a predicar las buenas noticias para el mundo entero, hermanos. Y Jesús tenía ese plan y ese propósito. Jesús llegó a ese lugar con ese propósito. Y si se da cuenta, una de las parábolas que Jesús contó a la orilla del mar era la parábola del sembrador. Aquí lo hace más general, aquí lo hace más extenso. Dice, la gente se acercaba para escuchar la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia, o eso que hemos leído. Pero una de las parábolas, hermanos, que Jesús habló y enseñó a la orilla del mar era, hermanos, la parábola del sembrador, donde dice, el sembrador salió a sembrar, parte cayó en el camino, se lo comieron las aves, parte cayó en piedras, dice, y la semilla creció, pero se secó porque la raíz era muy poca. Y dice, parte cayó entre espinos, creció, pero los espinos ahogaron la palabra de Dios. Y dice, pero parte cayó en buena tierra y dio al 30, 60 y al 100 por uno. Y eso, quizás la parábola del sembrador, hermano, quizás estaba enseñando en esa tarde. Yo estoy haciendo, hermano, un análisis. Estoy haciendo, hermanos, que pudo haber sido así, pudo haber estado enseñando otro tipo de tema, pero uno de los temas que enseñó era la parábola, hermanos, de el sembrador. Y nótese, la historia es de esta manera, hermanos, que Jesús llega ahí a ese lugar. Y usted se da cuenta por el final de la historia, usted se da cuenta a qué fue Jesús a ese lugar. Sí, por el final de la historia. ¿Cuántos les gustan las movies, hermanos? Y hermano, hay películas que están bien, hermano, de nervios, ¿verdad que sí? Hasta le sudan las manos, hermano. No, sí, hermanos. Y Jesús, hermanos, lo hace con intención. No sé, hermanos, si a usted se le borra el cassette como a mí, hermanos, ¿verdad? Pero estaba hablando, hermano, de las movies que están nerviosas, ¿cierto o no? Y luego cuando conoce el final, como que hasta descansa, ¿verdad que sí? Hasta se queda contento. Pero mientras, hermano, termina la movie, usted está bien
preocupado hasta, hermanos, se nos sube el azúcar, ¿verdad que sí? De tan emocionante, hermano. Pero déjeme decirle que por el final de la historia de este pasaje bíblico, usted y yo nos damos cuenta a qué fue Jesús a ese lugar. ¿Está conmigo? ¿A qué fue? Fue Jesús, hermano, a buscar seguidores. Fue Jesús, hermano, a buscar hombres y mujeres. Normalmente iba a encontrar hombres, tal vez mujeres, pero seguidores. Y es lo que Jesús quería, hermanos, que a aquellos que les predicara se convirtieran en un seguidor. ¿Está conmigo? Y eso es lo que que el Señor quiere que usted se convierta, que usted y yo seamos seguidores ¿de quién? De Jesús. Ahora, nosotros no nos convertimos en seguidores de Jesús de la noche a la mañana. Nosotros no nos convertimos, hermano, en seguidores de Jesús nomás porque sí. Algo tiene que hacer el Señor en su vida y en mi vida, hermano, para que yo me pueda convertir en un seguidor de Jesús. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, la historia es bien interesante, hermano, porque Jesús llega a la orilla del mar. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús les dice a unos que estaban pescando, era Simón, Juan y Jacobo, que habían, hermano, terminado su jornada de pescar, de pesca. Y dice que ellos están lavando las redes. Nótese, había gente que había seguido a Jesús en ese lugar, o había gente que había ido a ese lugar porque Jesús llegó. ¿Está conmigo? Ahora, a diferencia de Pedro, de Juan y Jacob, ellos no llegaron a ese lugar por querer escuchar a Jesús. ¿Está conmigo? Ellos habían salido del mar y estaban lavando sus redes. Ahora, habían ellos estado trabajando toda la noche porque Pedro así lo dice al Señor. ¿Sí? Ahora ellos están, hermano, lavando las redes. Ellos, su estado emocional, ¿cómo era, hermanos? Era frustración. ¿Cuántos terminan de trabajar bien contentos, hermanos? Hermano, trabaja muy frustrado. Y todavía, hermanos, cuando en el día o en su trabajo le fue mal, porque a ellos en su trabajo ese día le fue mal. ¿Está conmigo? Y cuando nuestro trabajo, hermano, nos fue mal, ¿cómo salimos, hermanos? ¿Cómo está nuestro estado de ánimo? Estamos frustrados. Lo que rápido queremos ir, hermano, es correr el trabajo, ¿cierto o no? Queremos irnos del trabajo. Nótese, lo interesante es esto, hermano, que ellos están lavando las redes. ¿Por qué? Porque normalmente un pescador al término de pescar o al término de la jornada lava las redes, las acomoda, las enreda para guardarlas, ¿cierto o no? Entonces su estado de ánimo de ellos era ¿qué? Era frustración. Ellos estaban frustrados. Y no solamente ellos estaban frustrados, ellos estaban cansados. Y no solamente ellos estaban cansados, ellos estaban desilusionados. Diga desilusionados. ¿Por qué desilusionados? Porque ellos estaban, hermanos, se fueron una noche a pescar y yo creo que ellos estaban diciendo: hoy sí vamos a pescar, hoy sí vamos a llenar la barca, hoy sí. Pero pasó toda la noche, porque la Biblia dice, y Pedro lo dice, que ellos están echando toda la red. Dice, hemos pescado toda la noche. Quiere decir que una y otra vez, hermanos, ellos echaban la red y la volvían a sacar. Si usted no sabe, pero una red de pesca, hermanos, no pesa poquito, pesa mucho. Entonces ellos están cansados, frustrados y están, hermano, todo lo que usted le pueda pasar en un trabajo donde le fue mal. Así ellos se sentían en esa mañana. Normalmente, hermanos, se cree que es en la mañana, porque Pedro dice, hemos pescado ¿qué? Toda la noche. No hemos pescado ¿qué? Nada. Y nótese, lo interesante es lo que hace Jesús. Lo que hace Jesús, hermanos, exactamente va y se sube a la barca de uno de ellos. Y nótese, hermanos, que ellos están lavando las redes, juntándolas para irse a la casa a descansar, ¿cierto o no? Están cansados, frustrados y desilusionados.
¿Sí? Y todavía Jesús, hermano, se sube a la barca. ¿A qué? ¿A qué se subió? A predicar la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuánto se duró? La Biblia no dice, hermano, pero Jesús no era de una predicación de 30 minutos. Pero Jesús, hermano, no era de una predicación, hermano, de media hora, de una hora, de 2 horas. No. Jesús se sentaba, hermano, y empezaba a predicar la palabra de Dios. Pasaba mediodía, todo el día, hasta que ya los miraba con hambre. ¿Está conmigo? Y luego Jesús decía, no, hay que dejarlos ir. Pero la gente tenía hambre espiritual, hambre en su alma. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, nótese, ellos están cansados, frustrados y desilusionados. Y todavía Jesús se sube a la barca de ellos. Acuérdense, la gente había venido para escuchar a Jesús. Ellos no estaban ahí porque ellos estaban siguiendo a Jesús. Ellos, hermanos, se lo encontraron en el camino. Que ellos lo que querían hacer, hermano, irse a su casa, ¿cierto o no, hermanos? ¿Cómo estaban ellos queriéndose ir? ¿Para dónde? Para su casa, a descansar. ¿Está conmigo? Así como cuando usted, hermano, viene a la iglesia, se viene sin desayunar y luego el pastor Serrano, hermano, se tarda mucho predicando. Y luego el mal que tenemos los pastores que decimos ya acabamos y no acabamos. Cuando un pastor dice ya casi acabo, es que todavía le falta la mitad o le falta mucho. Imagínense. Y los apóstoles, hermano, Pedro todavía no era apóstol, pero Pedro, hermano, estaba ahí solamente quizá diciendo ya miro, acabará el Señor. Apenas lo estaban conociendo, apenas quizás estaban escuchando a Jesús. Pero ¿por qué le escucharon y recibieron la palabra de él? Porque Jesús era un rabino. Jesús, hermano, era un maestro. Y los maestros en Israel, hermano, eran conocidos. Como se vestían, tenían, hermano, no el mandamiento, pero tenían ¿cómo se dice? Tenían la práctica de cómo se vestían todos los rabinos. Y todos los rabinos que se vestían de esa manera era porque habían hecho un pacto con Dios, guardarse y para Dios. Está conmigo. Así que eran conocidos. Y en ese momento Jesús, por eso era conocido, que era un rabino hasta ese momento. Aquellos no sabían, o quizás ya sabían un poco, que Jesús era el Hijo de Dios, porque ellos lo conocieron a través en el caminar con él. ¿Está conmigo? Nótese que Jesús está haciendo apenas el llamado de los apóstoles. Los apóstoles, Pedro todavía no le conocía mucho, ellos todavía no le conocían al Señor. Pero déjeme decirle, hermanos, nótese, ellos frustrados, cansados y desilusionados, hermanos, Jesús les dice, después de haber predicado, ¿cuánto se tardó Jesús? No sé, a lo mejor mediodía, a lo mejor unas 5 horas. ¿Usted ha escuchado una predicación, hermano, de 5 horas? Mire, hermanos, he ido a la clase bíblica, hermanos, perdón, hermano, me dio calor. He ido a la clase bíblica por años, mucho tiempo. Y hermanos, para ser un estudiante de la escuela bíblica, déjeme decirle que uno desarrolla, hermanos, el oído, desarrolla, hermano, muchas cosas, porque está ahí todo el día, hermano. A veces está por horas, y a veces uno ve los estudiantes que se están durmiendo, que cabecean. ¿Ha visto a alguien que y cuando cabecea, hermano, parece que dice amén, pero no, se está durmiendo, ¿verdad? Pero se está durmiendo. Y nótese, ¿cuánto se tardaría Jesús? No sé. Pero lo interesante, hermano, que Jesús logró poner la palabra
en el corazón de estos hombres. Jesús, hermano, logró convencer a esos hombres. ¿Por qué digo convencerlos? ¿Acaso lo estaba convenciendo? No, convencerlos a través de lo que Jesús estaba enseñando. ¿Está conmigo? En otras palabras, lo que usted y yo, hermano, le llamamos fe, lo que usted y yo le llamamos convicciones. ¿Está conmigo? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? En otras palabras, hermanos, el convencimiento de usted y mí, hermano, lo logramos a través de ¿qué? De escuchar la palabra de Dios. Y ellos, hermano, quizás lavando las redes, hermanos, estaban lavando las redes y quizás estaban diciendo a ver a qué hora se acaba, pero estaban oyendo. ¿Está conmigo? Quizás estaban lavando las redes, pero estaban poniendo atención. De tal manera, hermanos, que sus corazones estaban listos en ese día para recibir la palabra de Dios. A veces hay momentos, hermano, que usted y yo debemos estar listos, hermano, para recibir la palabra de Dios. Debemos estar atentos, hermano, a escuchar la palabra de Dios. Estos hombres, ¿por qué le digo que esos hombres lograron, hermanos, ser convencidos? Estos hombres escucharon la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el resultado que hubo en ellos. Hubo un resultado el cual Jesús se había propuesto en su corazón. Déjeme decirle, hermanos, que usted y yo nos convertimos en seguidores de Jesús cuando usted y yo, hermanos, estamos listos para recibir la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos atentos a la palabra de Dios. ¿Cómo usted quiere crecer en fe, hermanos? ¿Cómo yo quiero crecer en fe? Escuchando ¿qué? La palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Mire, hoy en día es tanta la tecnología que si usted, hermano, se propone, usted puede escuchar la palabra de Dios todo el día y todos los días. Le voy a dar un secreto, hermanos. No le voy a cobrar, es gratis este día. Sí. Se cree, hermanos, que si usted pone los audífonos, pone la Biblia y usted la pone y la escucha, aún durmiendo, su subconsciente o su inconsciente, hermano, logra retener lo que usted escuche aún durmiendo. Lo que usted escuche, hermano, a través del oído. Y sabe, usted ve una persona que está convencida, es porque la palabra de Dios ha llegado a lo más profundo de su corazón. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, lo interesante es que Jesús, hermanos, les pide a ellos, después de haber predicado, hermano, todo el día, les pide a ellos, hermanos, que regresen nuevamente al lugar de donde ellos habían salido. ¿Está conmigo? El mensaje de esta mañana, de este día, hermanos, es: vuélvelo a intentar. Hermano, inténtelo otra vez. Hay cosas, hermanos, que usted ha intentado una vez y otra vez y otra vez y no le han salido. Déjeme decirle, Dios en esta mañana nos dice: vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer. Nótese, Jesús les dice a ellos: boguen mar adentro, vayan a lo profundo y echen nuevamente la red. ¿Usted qué haría, hermanos? Se oye tan simple la historia, hermano, tan simple, que ellos escucharon y respondieron a la voz de Jesús, que Pedro dijo: bueno, en tu palabra vamos a regresar. Pero ¿cómo usted y yo lo vamos a hacer frustrados, cansados, hermano? Iba a decir, y sin ilusiones. ¿No cree que estoy cantando? Y desilusionados. Normalmente, hermano, cuando está cansado, cuando está frustrado, cuando está desilusionado de la vida, normalmente, hermano, nos cuesta trabajo volver a intentar, ¿cierto o no? Normalmente, hermano, nos cuesta trabajo hacer lo mismo, porque estamos convencidos que no resulta.
Porque estamos convencidos que no trabaja. Estamos convencidos, hermano, que ya lo hicimos otra vez y ya lo hicimos otra vez, hermano. Y ahora no solamente lo hemos hecho, sino que estamos frustrados, cansados y desilusionados. Así estaban ellos. Ahora, ¿cómo lo hizo Jesús para que esos hombres regresaran? Los convenció. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Jesús, hermano, logró convencer a estos hombres que volvieran a hacer lo mismo que habían hecho, hermano, todo el tiempo. ¿A cuántos de nosotros que estamos aquí, hermano, hemos hecho cosas, hemos intentado cosas y nunca nos han resultado? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han querido ser ricos y, hermanos, nunca lo han logrado? ¿Cuántos de nosotros hemos querido crecer o aumentar más de tamaño, hermano, y no lo hemos logrado? Jesús dijo, hermano, en la palabra de Dios que no lo podemos hacer. ¿Está conmigo? Pero hay cosas, hermano, que hemos intentado que son posibles y no las hemos logrado, no las hemos alcanzado. Usted quizás le ha predicado a personas una y otra vez y, hermano, están más duros que una piedra. ¿Está conmigo? Usted ha querido aconsejar personas y usted, hermano, ha entendido o piensa, hermano, que esas personas no escuchan. ¿Está conmigo? Y usted ha querido quizás cambiar a personas y usted dice, no se pueden cambiar. No he logrado. En esta mañana el Señor Jesús dice, vuélvala a intentar. Ahora estando convencido. ¿Convencido de qué? De la palabra de Dios. ¿Convencido de qué? De que Dios lo puede hacer. ¿Está conmigo? Imagínese, hermano, que en un lugar están corriendo gente, están despidiendo gente. ¿Por qué? Porque ya no hay trabajo ahí. Jesús, usted escucha la voz de Dios, ¿sabes qué? Ve a pedir trabajo en ese lugar. Usted al que menos iría a ese lugar. ¿Para qué usted no iría? ¿Por qué? Pero nótese que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de volverlo a intentar. ¿Por qué? Porque cada vez que usted lo intenta, hermanos, cada vez que usted lo intenta, lo que quiere decir, hermano, lo que manifiesta su corazón es que usted es persistente. Hermanos, usted ha escuchado, hermanos, la historia cómo vuelan, hermano, el hombre a la luna, ¿verdad que sí? Hermano, los rusos dicen que ellos fueron primero, los estadounidenses dicen que ellos fueron primero, y unos dicen que sí, unos dicen que no. Pero le voy a contar la historia, hermano, de parte de los Estados Unidos. Antes, hermano, que pudieran hacer volar un cohete, antes que pudieran hacer volar, hermanos, o poner una satélite en órbita, ya lo habían intentado más de 5 veces, muchas veces, hermano. Y una y otra vez, la última vez que intentaron, hermanos, se le murieron gran cantidad de astronautas que iban a mandar, hermano, al espacio, hermano, y se le murieron todos. Y Estados Unidos, hermano, estaba viviendo la gran recesión, estaba viviendo, hermano, la depresión de los Estados Unidos. ¿Usted ha escuchado la historia de Estados Unidos, hermanos? Hay un tiempo que se le llama que Estados Unidos, hermano, estaba viviendo la gran depresión. Porque en la gran depresión, hermano, había tristeza, no resultaba nada, no había crecimiento. Después de la Primera Guerra Mundial, hermano, vino esa parte. Y vino un hombre, hermanos, que se llama Kennedy. Usted lo conoce. Y él dice, vamos a intentarlo otra vez. Y todos decían, no hay que hacerlo, nos van a matar otra vez, van a morir más gente. Y él sale y vamos a mandar otro cohete. Y a esta vez, hermano, con muchas cosas contrarias, hermano, lograron que ese, hermano, cohete volara al espacio
y poner, hermanos, satélites. Lo cual, hermano, a ese tiempo, ese día, hermano, usted, hermanos, es bendecido por esos satélites. Usted puede ir a donde quiera, hermano, puede hablar por teléfono. Usted puede ir a estar donde quiera, hermano, estar conectado con el mundo. Pero déjeme decirle, hermanos, cada vez que usted intenta algo, quiere decir que usted es persistente. Debemos de persistir. Ahora, nótese, la palabra de Dios, hermano, hace algo en nosotros que nos trae motivación y nos cambia nuestro estado de ánimo. ¿Está conmigo? En una de las historias, Jesús les dice: boguen mar adentro y tiren la red ¿a qué? Tírenla a la ¿qué? A la derecha. ¿Y qué era la derecha para el pueblo de Israel? ¿Qué era el concepto de la derecha? Tú tienes que tener buena actitud. Lo tienes que hacer de la manera correcta. ¿Está conmigo? Ahora, nótese, por naturaleza nosotros somos negativos. Diga, negativos. Por naturaleza. Nótese, hermanos, ¿cuántos quieren ver que si usted es negativo o no es negativo? La prueba es esta. Cuando usted expresa, si está un vaso a la mitad de agua y usted le dice: ¿cómo está el vaso? Y aquel que le diga: está medio vacío, es negativo. Y aquel que le diga: está medio lleno, quiere decir está medio, pero hay posibilidades que se llene. ¿Está conmigo? ¿Cómo puede ver, hermanos, si usted y yo somos negativos? Alguien que está herido, va a decir casi se muere. El que es positivo, qué bueno que no se murió. Hay salvación. Y se puede mejorar. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cómo puede usted y yo saber si somos negativos en algo, hermano, que tiene solución? Usted va a decir: no, ya no tiene solución, ya no se compuso. ¿Está conmigo? Pero si usted es positivo, hermano, usted puede decir: tiene solución, se va a componer. ¿Podemos cambiar al mundo, hermano, como está en este tiempo? ¿Lo podemos cambiar? Pregunta. ¿Lo podemos cambiar, hermanos? ¿Podemos cambiar al mundo? Nomás como 3 negativos hay en la iglesia. Hermanos, ¿podemos cambiar al mundo? Ya son 4. Lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar con el amor de Dios, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Lo podemos cambiar. Déjeme decirle, hermano, lo que produjo en Pedro: motivación, un buen estado de ánimo. Trabajó la palabra de Dios. Nótese lo interesante de esa historia después. Y eso me impacta el corazón. Porque el apóstol Pedro, hermano, sale, habla con Jesús. Y Jesús le dice: boga mar adentro. Y él obedece, va a mar adentro. Y después, cuando Pedro regresa con gran cantidad de peces, no puede sacar las redes, llama a los demás y las barcas casi se voltean. Y cuando Pedro ve que casi se voltean, mire, algo que a mí me impacta mi corazón y que muchos de nosotros, hermanos, lo vivimos. Cuando está pasando eso, el apóstol Pedro le dice al Señor: apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Por qué pronunció eso Pedro? ¿Por qué lo dijo? ¿Acaso no está convencido? ¿Acaso, hermano, no podía recibir la gran bendición, hermanos, que Dios tenía para él? ¿Por qué él, hermano, se le hizo difícil recibir esa gran bendición que el Señor tenía ese día para él? ¿Y por qué en vez de decir: Pedro, Señor, gracias,
porque no me había funcionado, pero ahora me funcionó. ¿Por qué Pedro no dijo: Señor, qué bueno que viniste, ahora voy a tener de comer yo y mi familia? Pero ¿por qué dijo lo contrario? ¿Por qué dijo eso? Y todo lo que dice Pedro, hermano, manifiesta el corazón, hermanos, de Pedro. Le dijo al Señor: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre ¿qué? Pecador. Mire, Pedro, en el depósito de su corazón, él tenía una medida. Diga medida. Y es lo que muchas veces nos pasa a usted y yo, que en el depósito de nuestro corazón tenemos una medida. ¿Está conmigo? ¿Por qué tenemos una medida? Porque la medida que nosotros tenemos, hermanos, nosotros como Pedro llegamos a pensar que Jesús nos puede bendecir, pero no más de lo que yo pienso. ¿Está conmigo? Por eso muchas veces de lo que Dios quiere hacer en usted y en mí, sabe, nosotros, hermano, ni pensamos que Dios, hermano, tiene eso para nosotros. ¿Por qué? Porque al igual que Pedro, nosotros nos hemos formado una medida. Y la medida de Pedro era: Dios me puede dar, pero no mucho. Cuando me da mucho, me siento pecador, me siento indigno. Déjeme decirle que cuando Jesús está bendiciendo a Pedro, Pedro era, Dios quería que él se sintiera el hombre más digno de la tierra, que se sintiera el hombre más privilegiado del mundo, que se sintiera como el hombre que había tenido la oportunidad, hermano, de su vida. Pero tenía una medida. Y en vez de decirle al Señor: Señor, voy a caminar contigo, Pedro le dijo: apártate de mí. A veces nosotros pensamos, hermano, que cosas que Dios tiene para usted y para mí, llegamos a pensar que no son para nosotros. Iglesia, es para ti. Iglesia, es para mí, es para la iglesia, para nosotros. ¿Está conmigo? En esta mañana, hermanos, el Señor sorprendió a Pedro. Y en este tiempo, hermanos, Dios va a sorprender a usted y a más de uno de los que estamos aquí en esta mañana. Pero usted, al igual que Pedro, hermanos, tiene que llegar a aceptar y a pensar y a recibir, hermanos, la palabra de Dios. Y lo que hizo Pedro, ¿sabe? Pedro tenía una medida. ¿Cómo él podía? La medida de poder recibir lo que Dios le podía dar. Y esa medida, en ese día, Pedro la destruyó. ¿Por qué la destruyó? Porque ahora, hermano, después aceptó y recibió todo lo que el Señor le había dado en este día. ¿Está conmigo? En otras palabras, hermano, usted y yo tenemos un molde. Tenemos un molde que de ahí para arriba Dios no tiene más que darnos a nosotros. Dios lo puede hacer un ministro a usted, Dios lo puede hacer un ministro a usted. Dios lo puede hacer un gran victorioso, Dios lo puede hacer un gran victorioso. Destruya el molde, quite el molde de su vida. Dios puede hacer grandes cosas, hermano, de modo que nuestra vida, nuestro corazón rebose. Sí lo puede hacer. Pero cuando Dios lo hace, pensamos que no es para nosotros. Porque Pedro se sintió que era un pecador. Porque él llega a pensar que Dios lo podía, hermano, sostener, pero que Dios no lo podía sobrebendecir. Que Dios lo podía tener lo necesario, pero que no le podía más de lo que dar, más de lo que él ya tenía o de lo que él esperaba. Usted y yo debemos de romper el molde
y aún esperar más del Señor. Escuche la palabra de Dios. Si Dios te llama, dile: aquí estoy. Si Dios pone algo en tu corazón, abrázalo. Si Dios te da algo, recíbelo, no lo rechaces. En una manera de decirlo, Pedro que estaba rechazando lo que Jesús le estaba dando. Pero Pedro logró romper ese paradigma, logró romper el molde. Y después les dijo a Juan y a Jacob y a Pedro: vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. ¿Creen que si Pedro no hubiera rompido el molde, no hubiera seguido Jesús? No, se hubiera quedado donde está. No soy digno de seguir a Jesús. No soy digno que Dios me dé esto. No soy digno que Dios tenga esto para mí. No soy digno que Dios me ponga en ese nivel. No soy digno que Dios me ponga en esa posición. No soy digno que Dios me dé más de lo que yo puedo alcanzar. Iglesia, en esta mañana, vuélvelo a intentar. Dios tiene cosas grandes y poderosas para ti y para mí, para la iglesia, para todos nosotros. No te sientas indigno. No te sientas que no mereces. Tú recibes lo que tienes y tú recibes lo que Dios te va a dar. Porque hay alguien que es digno, que se llama Jesús. Hay alguien que es bueno, que se llama Jesús. Hay alguien que te ama y se llama Jesús. Recíbelo. Póngase de pie en esta tarde.